en el delito de falso testimonio. Señor testigo Mario Cimadevila, ¿jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro. Es mi obligación que por secretaría se lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, inciso D, concordantes y por el Código Procesal Penal. El artículo 12, inciso D, establece que la Comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni subjetivas. Careo, si existieren discrepancias entre las declaraciones de dos o más testigos que versen sobre hechos o circunstancias importantes o cuando la comisión lo estime de utilidad, podrá ser careado conforme a las reglas previstas por los artículos 276, 277 y 278 del Código Procesal Penal, que se aplica supletoriamente al reglamento de esta comisión, artículo 2, inciso D. Por las generales de la ley, le consulto si le comprende las generales de la ley, si conoce los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a las mismas posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. No. Antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte, le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales. ¿Podría decirnos su nombre completo? Mario Jorge Cimadevila. Su documento nacional de identidad. 11.073.645. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Divorciado. Su fecha de nacimiento. 19 de marzo de 1970. Su profesión. Abogado. Su domicilio le vamos a pedir al secretario que lo tome por secretaría, porque teniendo en cuenta que estas sesiones son públicas, no corresponde que ese dato sea público, por eso se lo pedimos y va a quedar registrado por secretaría. Esto a pedido de la diputada Banfi, que nos hizo esa cuestión, la planteó y me parece que está bien. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad. Se lo va a escuchar con respeto como corresponde. Esta presidencia le garantiza todo el tiempo que resulte necesario para poder expresarse. Se le hace saber que se escucharán las preguntas, pero las respuestas serán siempre dirigidas a la presidencia. Asimismo, le hago saber a los señores testigos que, de ser requerido, les será entregada por secretaría copia de la versión taquigráfica respecto de su declaración. En este estado estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas de los señores y señoras diputados y diputadas de la Nación. Señores diputados, podemos comenzar con las preguntas, si así lo desearen. Diputado López, diputado Oliveto, comience con las preguntas, por favor. Gracias, senador, por estar acá con nosotros. Buenas tardes. Ay. No se te escucha. Se pone negri. Ahí. Buenas tardes, senador Cimadevila. Lamentablemente, nosotros lo habíamos ofrecido como testigo en el primer juicio político en el 2017, más cercano a su participación en el Consejo de la Magistratura. Yo sé que han pasado muchos años, por eso vamos a valorar su memoria y su esfuerzo para recordar algunos hechos que para nosotros son importantes a los efectos de probar que durante el periodo denunciado hubo una cooptación por parte, en realidad hubieron situaciones donde el Consejo de la Magistratura resignó competencias hacia la Corte Suprema, pero sí, comienzo con las preguntas. ¿Usted ha sido miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación? Juan Pérez. No se escucha. Entre los años 2010 y 2014, en representación del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical.
¿Vuelvo yo? Ahí estamos. En ese periodo, ¿usted recuerda quién era presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Si mal no recuerdo, era el doctor Lorenzetti. ¿Usted recuerda cómo se administraban los recursos y se ejecutaba el presupuesto que la ley le asignaba a la Administración de Justicia? Algo recuerdo, y presumiendo que iba a ser interrogado sobre estos temas, traté de buscar algunos antecedentes. Senador Simón de Villa tiene que pedir autorización para consultar papeles porque el reglamento dice... No lo voy a leer para No, cifras. Que es imposible, sola ¿verdad? para consultar también, y de autorización es un tema formal. La comisión pongo para que resolvamos si puede consultar papeles, sí, aprobada. Bueno, en el Poder Judicial conviven dos administraciones. La de la Corte, a través de la Secretaría General de Administración, limitada a los recursos, estructura y personal de ese tribunal, y la del Consejo de la Magistratura, que era, no sé cómo será ahora, a través de la Oficina de Administración y Financiera del Consejo, que se encarga de los recursos materiales y humanos de los tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la Capital Federal y la Justicia Federal en todo el territorio del país. Durante la vigencia del Consejo Grande, con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial. Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Y por este decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3, que este aparentemente habría sido el origen del fondo anticíclico. Ahora bien, en el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos. Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte, y por otro lado, el anulamiento y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo. Y esto yo lo manifesté, lo denuncié y hice presentaciones durante la vigencia de nuestro mandato en el Consejo de la Magistratura, que recuerdo que fueron receptadas por sectores políticos, y en esto yo quiero destacar la preocupación de la doctora Carrió en este tipo de temas. Y reconozco y quiero reconocer en este ámbito su vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública. El Consejo, a instancias de los representantes del estamento judicial y sobre la actuación del estamento judicial y la corporación judicial en el Consejo, me gustaría explayarme, se designa a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software en el Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la Administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la Ley de Procedimiento Administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones. Y transfirió a la Corte tres oficinas, la de mandamientos y notificaciones, la de subastas judiciales y la de archivo general. Y se designa también al jefe del cuerpo de auditores y al secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo. Esto, dicho así, pareciera ser solo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo es eliminar controles. Porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento de las comisiones del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura pasa a estar en la cabeza de una sola persona, que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control, y las compras que se realizan a través de licitación pública, es esta persona, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones
con los dictámenes de estas personas que acabo de decir. Por eso digo, más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura, por supuesto, de acuerdo a mi leal saber y entender. Los representantes del estamento judicial tienen un rol protagónico en el manejo de las decisiones del Consejo de la Magistratura. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros, la nueva, digamos, ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas, como les decía recién, y también se consolidó en la mano del presidente de esa comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. O sea, una sola comisión, o quien presidía la comisión, tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura. Y acá quiero, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿O por qué hoy hay una preeminencia, a mi juicio, de la corporación judicial, cuyo funcionamiento en algunos casos a mí me resulta inentendible? Nosotros no nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del año 94, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura, ¿no? El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene 4 estamentos, y que la ley buscó en estos 4 estamentos que haya un equilibrio entre estamentos. Y acá viene lo que para mí tendría que ser objeto de revisión: ¿cuál es el equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura? ¿Es numérico? 2 para cada uno, 3 para cada uno, 4 para cada uno. La ley, me parece que reglamente el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa, a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica de funcionamiento del Consejo. Y acá es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces, donde las conductas de los jueces en la práctica tienen un rol preponderante. En las comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Disciplina se fusionó con la Comisión de Acusación. Los representantes de los jueces aquí adquieren un papel decisivo en la votación de las resoluciones. Antes los jueces no sacaron a los abogados de la comisión de selección, y al fusionar estas dos comisiones es imposible, por las mayorías que requiere la reglamentación del Consejo, que sin el voto de la corporación judicial pueda elevarse un juez al tribunal de enjuiciamiento o aprobarse un concurso de selección. Es decir, a mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, porque hay un estamento que con sus votos y su participación a través de la reglamentación legal y los regímenes de las comisiones, dependen todas las decisiones importantes del Consejo de la Magistratura. Y he observado también durante mi permanencia en el Consejo de la Magistratura una actitud corporativa, que lo digo acá porque se los decías a ellos en las condiciones del Consejo, que no termino de entender. Yo entiendo la actividad gremial en el mundo laboral. Creo que el sindicato es una herramienta indispensable para compensar el poderío económico contra la fuerza laboral. Pero los jueces realmente han tenido y tienen una actitud gremial que yo no entiendo, porque siempre pareciera ser que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado, como no lo son ustedes en el Poder Legislativo y como no lo es el presidente. Son titulares del poder. Ustedes son titulares del Poder Legislativo, los jueces son titulares del Poder Judicial y el presidente es el titular del Poder Ejecutivo. Esta actitud corporativa, gremial que tiene, realmente a veces a mí me cuesta realmente entender, y veo
que muchas veces no defienden el buen funcionamiento de la justicia, sino sus privilegios a través de estas corporaciones. Los jueces tienen todas las garantías para ser jueces independientes. Tienen las mejores jubilaciones, los mejores sueldos, no pagan impuestos. La remoción de un juez depende, porque en este país a los jueces, los propios jueces, dependen de los votos de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Entonces todas estas garantías que tienen para garantizar el funcionamiento de la justicia, lo comenzamos a ver, o la gente lo comienza a ver, como si realmente fueran privilegios. Volviendo a la pregunta inicial, no había, a nuestro juicio, un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlado, y cada vez había una preeminencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios. La Corte manejaba un fondo anticíclico que, frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia de edilicio, en materia de personal, creo que tenía un plazo fijo ultramillonario que no se sabía cuál era el destino que le daba. A nosotros nos costó mucho conseguir información financiera. Yo aquí traje notas que le presentábamos a la Dirección General de Administración del Consejo, que nunca nos contestaban, no nos atendían, nunca pudimos saber en realidad cuál era el control en detalle del manejo presupuestario del Poder Judicial. ¿Puedo continuar? Sí, Paula. Ahí estamos. No, hago las preguntas porque tiene que ver con un periodo determinado. Senador, una pregunta. Usted, entonces, con el remanente de lo que se ejecutaba, ¿hacia dónde iba? Conforme al decreto 557 del 2005, si usted lo recuerda. Y otro tema, para circunscribirnos bien, ¿quién era en cuanto a las responsabilidades? El titular de la Corte, usted dijo que en ese momento era el doctor Ricardo Lorenzetti. ¿Quiénes eran los integrantes del Consejo de la Magistratura cuando usted era representante por el Senado de la Nación? Sí, el remanente iba, lo que no se ejecutaba iba para la Corte. Y en la presidencia del Consejo de la Magistratura, durante los 4 años que yo estuvo en manos de jueces. Sánchez Freites, Fera. Todos, ¿quiénes fueron los detalles? Sánchez Freites, Fera, no recuerdo quiénes fueron los otros dos, pero siempre estuvieron en el estamento judicial. ¿Y el resto del Consejo? Diputado Oliveto, prende el micrófono, si no se le escucha las preguntas. Claro, como el Consejo tiene una naturaleza jurídica de un organismo colegiado, si usted recuerda quiénes eran el representante del Poder Ejecutivo, quiénes eran sus compañeros por parte del estamento legislativo, por los abogados, por los académicos, solo a los efectos de circunscribirnos en la época. Sí, por los senadores estábamos, por el radicalismo estaba yo, el burro adelante para que no se espante, estaba Marcelo Fuentes e Iturres, la senadora Iturres. Por los diputados estaba conmigo Oscar Aguad. Por el Poder Ejecutivo estuvo Guado de Pedro un tiempo y Hernán Ordiales otro tiempo. De los jueces estuvieron Recondo, Sánchez Freites, Fera. Por los abogados estuvo Fargosi y Ostropolkin, y por los académicos estuvo Candis, el doctor Candis. ¿Puedo continuar? Continúe. Diputado Oliveto, usted continúe con las preguntas, son preguntas y respuestas suyas, hasta que cambiemos al otro diputado que está anotado en la lista para hacer preguntas. Usted nombró que el administrador general del Poder Judicial tenía muchas atribuciones y muchas facultades. ¿Recuerda quién era el administrador general del Poder Judicial durante ese año? Krieger. Claro, Diputado y senador, mire, les aclaro, cuando hacen la pregunta tocan el botón rojo, cuando responden siempre hay que tocar el botón para que se escuche y se active el micrófono. Bueno, le contesto, era Krieger en el Consejo de la Magistratura y en la Corte creo que estaba Márquez. Bueno, ¿usted tiene conocimiento de si Germán Ernesto Krieger tenía algún tipo de
vinculación, relación con el doctor Ricardo Lorenzetti? Eso no lo sé decir, no lo conozco realmente, pero probablemente por las funciones que desempeñaba haya tenido contacto con miembros de la Corte, sí. Otra pregunta, después de Krieger, ¿cuándo fue creado el Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial? ¿Y ustedes recuerdan las funciones del Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial? Las misiones, las funciones y de qué manera interfería en el que el Consejo de la Magistratura administraba esos recursos. Sí, la creación del Comité Ejecutivo de Inversión creo que se creó en abril del año 2011. La acordada de la Corte creo que era la 6/2011 y la resolución del Consejo de la Magistratura la 14/2011. Este proyecto fue presentado por el Consejo de la Magistratura, fue presentado por el presidente Fera. Este Comité Ejecutivo de Inversión operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por 2 integrantes de la Corte y 2 integrantes del Consejo. Y estaba presidido por Marchi, el secretario general de Administración de la Corte. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, inversiones, principalmente en materia de infraestructura y tecnología. En síntesis, el representante del estamento judicial, Mario Fera, que presidía el Consejo, logró de los integrantes de la Comisión de Administración Financiera, presidida por otro representante del estamento judicial, luego del plenario del Consejo, la resolución de creación de un Comité Ejecutivo de Inversión que puso en manos de la Corte la planificación de las inversiones.